Hola gente, ¿cómo están? Ya estamos en la quinta clase en línea de Lógica 1 del curso de 2020. El encuentro de hoy corresponde a la corrección y el análisis de algunos aspectos del primer examen parcial, cuya corrección ustedes ya han recibido de manera individual, por supuesto, junto con la nota correspondiente al examen. Esta corrección está orientada no solo a considerar algunos aspectos importantes de esa actividad, porque recuerden que acá se coincide con esa idea tan recurrente, tan repetida, de que, según la cual el examen es una instancia más de aprendizaje. En efecto es así, más allá de que constituye un lugar común, es un lugar común verdadero. El examen es una instancia de aprendizaje más. No se termina, no se reduce exclusivamente a la confección de dicho examen y a la recepción de la nota, más allá de las particulares circunstancias en las que el examen se ha hecho este año. Así que también la corrección que estamos haciendo ahora sirve de manera especial para aquellos que por una razón u otra ya tengan que hacer también el examen recuperatorio o tengan que hacer directamente el examen recuperatorio. Las pautas generales del examen recuperatorio figuran en el aula virtual de la Facultad de Humanidades. Ahí podrán considerarlas, también las trataremos en las clases de consulta presencial o electrónicas de esta semana, quiero decir cara a cara, aunque sea a través de Meet o de alguna otra plataforma. La verdad es que corresponde felicitar al grupo por los buenos resultados que se han obtenido en el examen. A pesar del lema que muchas veces hemos citado acá, correspondiente al director técnico Carlos Salvador Vilardo, es difícil, se han podido sortear los escollos y con un examen realmente exigente se ha logrado que se demuestre el avance en el manejo de los temas de lógica. Además de la referencia a Vilardo y esa famosa frase, es difícil, también podemos citar a otro gran técnico argentino, al otro campeón del mundo, que era Menotti, que decía, vamos que usted puede. Así que esos dos lemas acompañan la cursada de lógica de 2020. Es difícil, pero vamos que usted puede. Los resultados del primer parcial realmente así lo demuestran. Un parcial exigente, largo, pero que pone de manifiesto buenos resultados. Quería en esta clase en línea de hoy hacer referencia apenas a algunos aspectos fundamentales de ese examen que constaba de 4 temas distintos, pero cuyas actividades realmente eran similares, como ustedes tendrán la oportunidad de ver, de verificar, en el caso de que quieran hacer una comparación. La primera de las actividades del examen parcial, las dos primeras en realidad, consistían en analizar fragmentos en lenguaje natural, concretamente 2 pasajes distintos de textos de Jorge Luis Borges, y en función de ellos tenían que determinar si se manifestaba o no un razonamiento en cada uno de ellos. En verdad, podemos decir que sí se manifiestan razonamientos. Es más, en el caso del primero se puede encarar de diferentes maneras y considerar más de uno. A continuación va a aparecer una filmina, una placa, como lo quieran denominar, donde están los ejemplos quizá más visibles de esos pasajes, particularmente en el segundo ejemplo, en el que Borges se refiere a la incoherencia de los germanófilos o nacionalsocialistas argentinos de su época. Lo que Borges destaca es su incoherencia y pone de manifiesto algunos términos incompatibles, contradictorios. Ya avanzaremos sobre estos términos en la segunda parte de la cursada, que ponían de manifiesto la incoherencia argumentativa de los nazis en contra de los que Borges, por supuesto, estaba muy enérgicamente. Y el primer pasaje podríamos considerar que presenta un razonamiento deductivo válido referido a la condición de inmortalidad en términos metafísicos, tal como la desarrolla Borges en el Cuento del Inmortal. Así que a continuación ustedes pueden ver esa filmina, esa imagen, donde aparecería un modelo posible
de análisis de esos dos fragmentos. Bien, de todas formas, esos dos fragmentos son solo modelos, ejemplos posibles de resolución de estos ejercicios en el examen parcial. Ustedes tendrán la oportunidad de ver, así lo podrán confirmar a través de los mensajes que se les fueron enviando con los criterios de corrección de cada uno de los trabajos que ustedes desarrollaron. La corrección en estos dos puntos fue bastante amplia y se valoró siempre positivamente sugerencias, posturas, análisis personales que a lo mejor no coincidían con la expectativa que teníamos, pero como se trata de pasajes en lenguaje natural, en fin, hubo una amplitud de criterio para favorecer la capacidad de análisis del estudiante, aun cuando haya desarrollado una respuesta que no era la que en principio se esperaba o la que a uno, al corrector, le puede parecer la más esperable o la más atinada. De todas maneras, esto es problemático, es difícil. Estos dos ejercicios no hacen más que poner de manifiesto las dificultades que se enfrentan cuando uno trata de caracterizar razonamientos en lenguaje natural. Justamente estas dificultades, ya lo hemos hablado varias veces, dan lugar al desarrollo de la lógica simbólica, que es lo que viene más adelante. Bien, las actividades de la segunda parte pedían que se ofrecieran ejemplos de proposiciones o de razonamientos en lenguaje natural. Ahí había una variación con respecto a las proposiciones, entre ellas las conclusiones, que se requerían para justamente ofrecer esos ejemplos, y las correcciones han sido bastante puntuales y ustedes las han recibido en los mensajes de correo electrónico. Se trata además de una de las partes en las que menos inconvenientes ha habido, porque con el tiempo suficiente la mayor parte de los estudiantes ha logrado proveer una buena variedad y calidad de ejemplos. En los casos en los que ha habido errores se los han especificado y se han marcado. Era necesario, por supuesto, efectuar alguna justificación, aunque la justificación en verdad se parecía, porque lo que se requería ahí en cada uno de los casos era definir proposición, definir razonamiento inductivo, razonamiento deductivo válido y razonamiento deductivo inválido. Me voy a referir ahora a la tercera parte del examen, que es donde ha habido algo más de variación. Ha habido algo más de variación en las preguntas de verdadero o falso. Aclaro que en los 4 temas las preguntas eran las mismas con ligeras variantes de redacción, simplemente. Si ustedes se han tomado el trabajo de comparar esas consignas, notarán que en todos los casos son las mismas. Así que cuando me refiero acá a los puntos 7, 8, 9 y 10, me referiré, por supuesto, a esos puntos en los 4 temas de la evaluación. En el punto 7 decía algo así como: un razonamiento con conclusión verdadera y todas las premisas verdaderas es válido. Es decir, si un razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera, ese razonamiento es válido. Bueno, la afirmación en cuestión es falsa. Este fue uno de los ejercicios que más problemas generó. La afirmación es falsa, porque un razonamiento inválido puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Lo que lo hace inválido es que también puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Es decir, la invalidez no excluye la posibilidad de que un razonamiento concreto tenga premisas verdaderas, un razonamiento inválido concreto tenga premisas verdaderas y conclusión verdadera. Es más, una forma de razonamiento inválida puede tener un ejemplo de sustitución con todas las premisas verdaderas y la conclusión también verdadera. Lo que lo hace inválido es que tiene también otro ejemplo de sustitución más, al menos uno, con las premisas verdaderas y la conclusión falsa.
Así que la afirmación 7 es falsa. Muy bien. El ejercicio 8, que era también correspondiente a los ejercicios de verdadero o falso, es decir, se le pide al estudiante que determine si la afirmación en cuestión es verdadera o es falsa y que la justifique, sostenía lo siguiente: un razonamiento con conclusión falsa y todas las premisas verdaderas es inválido. Es decir, si un razonamiento tiene la conclusión falsa y las premisas falsas, es inválido. O si tiene las premisas falsas y la conclusión falsa, hay varias maneras de expresarlo, es inválido. Bueno, esa afirmación es falsa. Lo que hace inválido un razonamiento es que pueda tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Un ejemplo concreto de razonamiento inválido puede tener premisas falsas y conclusión falsa, pero también puede haber razonamientos válidos con premisas falsas y conclusión falsa. Hay un contraejemplo en el sentido de la afirmación, podría resultar una buena manera de argumentar. Es decir, se puede ofrecer un ejemplo de razonamiento válido con premisas falsas y conclusión falsa. Lo cierto es que la afirmación del ejercicio 8 es falsa. Bien, la afirmación del ejercicio 9 dice algo así como: un razonamiento con premisas falsas y conclusión verdadera puede ser válido. Bueno, ahí la afirmación es verdadera. Observemos que expresa puede ser, más allá de la manera en la que se exprese en concreto ese concepto. Si un razonamiento tiene premisas falsas y conclusión verdadera, ese razonamiento entonces puede ser válido. Eso es verdadero. No es obligatorio que un razonamiento válido tenga que tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. Lo que no puede darse es que un razonamiento válido tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Por definición, eso es un razonamiento inválido. La última de las consignas de los ejercicios de verdadero o falso afirmaba lo siguiente: un razonamiento que tiene conclusión tautológica es válido. O, si un razonamiento tiene como conclusión un enunciado tautológico o una tautología, ese razonamiento es válido. Hay diferentes maneras de expresarlo, la manera de expresarlo varía de un tema al otro, pero la idea representada es la misma en los 4 temas. Ahora bien, esa afirmación es verdadera. Un razonamiento cuya conclusión es una tautología es un razonamiento cuya conclusión es necesariamente verdadera, porque el enunciado es una tautología. Así que no puede haber ningún ejemplo de sustitución con todas las premisas verdaderas y la conclusión falsa. No puede darse que ese razonamiento tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. La afirmación de la consigna 10 es verdadera. Bien, pasamos ahora a la parte de lógica simbólica, desde la actividad número 11 hasta la número 15. 5 en total, pero cuyo puntaje correspondía a la mitad del total de la evaluación. En el ejercicio 11, en general, no hubo mayores problemas. Se presentaba ahí un ejemplo con el que ya hemos tratado durante el curso y que tiene que ver con la refutación de hipótesis. En la forma de razonamiento de cada una de las actividades de los temas 1, 2, 3 y 4 difería ligeramente, pero en todos los casos se apuntaba a lo mismo, que era justamente a tratar de captar en la traducción del texto al lenguaje simbólico cómo se efectúa la refutación de una hipótesis científica. Observen ustedes que hay apenas matices, pero en todos los casos lo que ocurre es la refutación de lo que en lenguaje natural se representa por medio de una proposición que luego en la forma del razonamiento termina representado por medio de la variable enunciado P, que en algunos casos está afirmada y en algunos casos está negada. Observen, por ejemplo, que en el tema 1, P está afirmada, pero la conclusión está negada, mientras que en el tema 2, en la primera premisa está no P, pero la conclusión es P, que es la negación de no P.
No hubo en general demasiados inconvenientes con este ejercicio, salió bien en la mayoría de los casos. Tienen ustedes aquí las formas de razonamiento como para poder establecer alguna comparación que pueda servirles de apoyo a los comentarios de las correcciones individuales que pueden haber recibido. Esta es la forma del razonamiento concreto presentado en la actividad 12, que les jugó una mala pasada a varios estudiantes. La razón, quizá, es que el texto, en lenguaje natural, presenta 4 proposiciones y puede prestarse a confusión que en algunos de los textos lo que dice es, por ejemplo, en una de las proposiciones Alvarado ganó y en otra Alvarado perdió. Unos cuantos estudiantes interpretaron que Alvarado perdió, por ejemplo, es la negación de Alvarado ganó. Pero eso, si bien es coherente y no se ha bajado todo el puntaje por esa interpretación, no es estrictamente correcto, porque la negación de Alvarado ganó es Alvarado no ganó. De hecho, en fútbol hay otra posibilidad como el empate. Pero bueno, en fin, más allá de esta discusión que hacemos ahora, el problema está otra vez en el lenguaje natural y no en la lógica simbólica. Lo concreto en este caso era que la forma de razonamiento tiene la estructura que ustedes advierten acá. P entonces Q y R entonces S, primera premisa, segunda premisa P o R, los antecedentes en disyunción, y en la conclusión no Q o no S. El razonamiento 11 era un razonamiento válido porque, bueno, tiene que ver con la refutación de hipótesis, y esta forma de razonamiento es una forma de razonamiento inválida. Como tenemos 4 variables de enunciados, la tabla de verdad tiene 16 filas y es la que pueden ustedes observar a continuación. Muy bien, en el ejercicio 13 debían determinar ustedes la forma del enunciado a partir de una secuencia en lenguaje natural, expresada de manera bastante amigable. Ahí había 2 interpretaciones posibles, cuyas estructuras finales, cuyas formas de enunciado se representan aquí. Una es que no es verdadero que alcanza a toda la equivalencia, y la otra es que no es verdadero que alcanza el primer término de la equivalencia. No es verdadero que si 1 entonces 2 es lo mismo que si no 2 entonces no 1. Y acá no es verdadero que si 1 entonces 2 es lo mismo que si no 2 entonces no 1. En cualquiera de los 2 casos que se haya interpretado, la forma de enunciado es la de una forma de enunciado contradictorio. En el punto 14, la forma del enunciado es la de una tautología, es una forma de enunciado tautológica. Cuando se desarrolla, cuando se construye la tabla de verdad de esta forma del enunciado, el valor de verdad de la equivalencia material es verdadero en los 8 ejemplos de sustitución. Llegamos a la última de las preguntas del examen, la pregunta 15, que era quizá la figurita difícil. Ahí se preguntaba, ¿es posible que a la siguiente forma de razonamiento le corresponda una forma de enunciado? Esto lo tratamos en clase a partir de las consideraciones que hace al respecto Ibn Copy. La respuesta es que sí. A toda forma de razonamiento válido le corresponde una forma de enunciado tautológico. Ese enunciado tautológico
es un enunciado de implicación material, en el cual la conclusión del razonamiento aparece como conclusión de ese enunciado de implicación material y las premisas aparecen en relación de conjunción como antecedentes de ese enunciado de implicación material tautológico. De manera concreta, la respuesta para el tema 1 era la siguiente, y lo que tenemos es que como hay una única premisa en la forma de razonamiento, en ese caso la premisa se representa en el enunciado tautológico como antecedente. Lo mismo ocurre en el tema 2, ahí tienen cómo había que formularlo. Lo mismo en el tema 3, donde las premisas son P y Q para llegar a la conclusión P y Q. Acá se observa con claridad que a una forma de razonamiento válido le corresponde una forma de enunciado tautológico en el cual la conclusión es el consecuente de ese enunciado tautológico de implicación material y las premisas están en el antecedente en relación de conjunción. Y en el punto 4, la respuesta en relación con todo lo que estamos diciendo es aquella. Algunos estudiantes contestaron muy bien este punto y demostraron realmente un conocimiento bastante abarcador, bastante sutil de todos los temas de lógica simbólica. Muy bien, vamos a terminar aquí por esta clase, a seguir adelante, a no bajar los brazos, vamos muy bien. Los resultados en el primer parcial fueron realmente buenos, todavía hay gente que tiene que hacer el recuperatorio y a eso nos vamos a dedicar esta semana, a seguir trabajando. Quienes quieran adelantar porque no tienen que rendir el recuperatorio, pueden consultar en el aula virtual la bibliografía correspondiente a la unidad 3 o también pueden hacerlo en la página web de la asignatura. En todos los casos, seguimos con las palabras de dos grandes motivadores, de Bilardo y de Menotti. Bilardo dice que es difícil, y está bien reconocer eso. Menotti señala, vamos que usted puede. Nos estamos viendo. Es difícil. Es difícil.